Hola, soy Oriol Olesti, el profesor de vuestra asignatura de Sociedad Grecolatina. Hoy vamos a hablar en este tema introductorio de las fuentes de información para el conocimiento de las sociedades clásicas, es decir, qué tipo de fuentes los historiadores utilizamos para analizar las sociedades antiguas. En primer lugar, la fuente documental más importante que utilizaremos en esta asignatura son las fuentes literarias, es decir, los textos que nos han llegado del pasado, normalmente a través de las copias medievales, como la que tenéis en la imagen, copias eruditas, copias normalmente a través de una transmisión medieval, normalmente de monjes y de instituciones que copiaron los autores antiguos y que lógicamente es una información que nos ha llegado con problemas, lagunas y especialmente la problemática de la selección de unas obras frente a otras y que nos ha evidentemente mediatizado nuestro conocimiento de esta literatura antigua. Básicamente trabajaremos con fuentes de historiadores y geógrafos, que será el gran conjunto de documentos que analizaremos, pero también podremos utilizar el trabajo de filósofos, es decir, cómo los propios antiguos se veían a sí mismos y los conceptos que utilizaban, y también algunas veces utilizaremos literatura más técnica, como por ejemplo los agrónomos, los técnicos que estudiaban las formas de producción agrícola, agricultura, ganadería, etcétera, y que también nos dan información sobre estas sociedades. Finalmente, en este cajón desastre que indicamos como la literatura, nos referiremos tanto a la tragedia griega, a la comedia, es decir, toda aquella literatura que nos indirectamente refiere a las propias comunidades de la antigüedad. Un segundo grupo de fuentes que utilizaremos serán las fuentes epigráficas. Es un tipo de fuente que, a diferencia de las fuentes literarias, siempre mediatizadas tanto por el autor antiguo como por la transmisión de este autor, la epigrafía es una información que los historiadores consideramos más directa. Nosotros podemos leer directamente el texto que escribió quien encargó aquella inscripción. Básicamente, esta documentación la podemos dividir en tres grandes grupos: la epigrafía monumental, como la que tenéis a la derecha, es decir, inscripciones referentes a actos políticos, religiosos, evergéticos, de construcción sobre diversos tipos de monumentos, templos, teatros, etc. Es una información política oficial. En segundo lugar tenemos la epigrafía funeraria, una epigrafía muy interesante porque nos habla normalmente, evidentemente, del mundo de la muerte, pero también de aquellos referentes, edades, vínculos familiares, formas sociales o niveles, estatus sociales que nos hablan también de estas comunidades. Y finalmente el instrumentum domesticum, que es la epigrafía de la producción. Aquí tenéis una imagen de una ánfora con la estampilla del productor, que es una epigrafía mucho más directa, normalmente hace referencia a formas productivas, sistemas de organización de la producción, que lógicamente también nos habla de un mundo de la sociedad normalmente oculto al otro tipo de fuentes de información. El mundo de la producción nos habla de personajes que no aparecen casi nunca ni en la literatura ni en la epigrafía monumental. Un tercer grupo de fuentes serían las fuentes artísticas. Nos referimos tanto aquí a la iconografía, relieves, pinturas, cerámicas, etc. Evidentemente nos están hablando de cómo esa sociedad se proyecta en sus imágenes, en sus formas artísticas, y por tanto nos está dando las claves para entender una parte de su ideología, de su concepción, de su propio mundo y de su propia entidad. Y un segundo grupo sería la arquitectura monumental, es decir, todos los edificios. Aquí tenéis el Coliseo, pero podríamos hablar desde teatros, anfiteatros, que proyectan también en el espacio las formas de representación y la propia manera de entenderse su proyección social. Los edificios de espectáculos nos hablan mucho también de aquella propia sociedad. Finalmente, trataríamos de las fuentes arqueológicas, un verdadero cajón desastre de informaciones muy diversas. Os he centrado aquí básicamente lo que podemos analizar en tres grandes apartados: el mundo de las ciudades, el mundo urbano. Sabemos que las sociedades antiguas clásicas son especialmente sociedades urbanas, desde la distribución de los edificios al urbanismo, a los centros políticos. Intentaremos ver cómo esto nos refleja también la forma, el comportamiento de una sociedad antigua. El mundo rural. Hay que tener en cuenta que, aunque hablamos de sociedades urbanas, el 80% del mundo antiguo vive en el campo, por lo tanto nos interesa saber cómo se proyectan también estas comunidades sobre el territorio, granjas, talleres, etc. Y finalmente también, un tipo de documento, el paisaje, es decir, no solo los yacimientos, sino también las formas del paisaje nos hablan de estas sociedades. La organización del campo, la red viaria,
nos está dando información de cómo se organiza una sociedad y cómo se proyecta sobre su espacio, sobre su territorio. Con todo este tipo de documentación, nosotros, combinando las fuentes y en una aproximación metodológica, que lógicamente tendrán las fuentes literarias la fuente documental principal, nosotros intentaremos trabajar y realizar un poco la tarea del historiador, es decir, cómo a partir de combinar estas fuentes podemos entender, comprender las sociedades antiguas y cómo a partir de este conocimiento podremos intentar explicar el comportamiento social, lógicamente de la antigüedad, pero que esperamos nos dé las claves para también entender nuestro propio comportamiento social en nuestra sociedad actual. Espero que la asignatura sea de vuestro interés y espero que un poco podamos trabajar con suficiente profundidad todos estos aspectos.